En una oscura tarde de otoño, el único placer de Isabel era el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Sentada junto a la cama de Miguel, vio su rostro, completamente distinto del que la había enamorado años atrás. Ahora, postrado en la cama y dependiente, Miguel apenas le dirigía la palabra. Su mirada perdida y ausente reflejaba la distancia emocional que había crecido entre ellos tras el accidente y la grave enfermedad. Hacía 5 años que todo había cambiado. Hacía 5 años que Isabel había dejado de ser la de siempre. La constante preocupación de su marido la había consumido por completo. El cansancio la perseguía cada día. Preparar las comidas, administrar la medicación, ayudar a Miguel con sus pequeños movimientos. Cada una de estas tareas le parecía una carga emocional, pero también una responsabilidad que asumía sin vacilar. El apego que una vez habían compartido se veía ahora empañado por la tristeza y la fatiga. Mientras le tendía la manta, Isabel sintió el peso del sacrificio sobre sus hombros y suspiró. Su trabajo como interiorista había pasado a un segundo plano. Los proyectos creativos, los sueños de trabajar en grandes espacios y llenar de luz y color las casas de los demás eran ahora solo recuerdos lejanos. Todas las horas del día las dedicaba a Miguel y no le quedaba tiempo para el diseño. Pero Isabel no estaba sola. Sofía, su mejor amiga desde la infancia, había apoyado a Isabel incondicionalmente a lo largo de los años. Sofía y ella eran como hermanas, apoyando a Isabel en sus momentos más difíciles, llevándole comida cuando no tenía energía para cocinar y escuchando sus diatribas. Cuando Isabel sentía que el mundo se le venía encima, Sofía estaba allí para recordarle que no estaba sola. Entablaron una conversación sobre los viejos sueños que Isabel había dejado atrás. Aunque esta conversación supuso un alivio, también recordó a Isabel lo que había perdido. Miguel, en cambio, no parecía sentir la misma gratitud. Su rostro, antes vivaz y alegre, era ahora una máscara de indiferencia. No había expresiones tiernas de afecto, ni una sola palabra de gracias, como Isabel recordaba. Isabel trató de convencerse de que se debía a su enfermedad, pero en el fondo sabía que ocurría algo más. El día que le había dado la medicina a Miguel, no podía quitarse de la cabeza su fría actitud. No hubo más palabras de aliento, ni siquiera una mirada de reconocimiento. Isabel había oído a otros decir que cuidar a un ser querido era agotador, pero lo que no esperaba era que el peor dolor no proviniera del esfuerzo físico, sino del creciente abismo que los separaba. Le parecía que Miguel ya no la veía como su mujer, sino como una cuidadora más. El reloj marcaba las 5 y el cansancio de la rutina diaria empezaba a hacer mella en Isabel. Miguel sabía que Sofía venía a ayudarla a esa hora todos los días. Era el único momento en que Isabel podía descansar. Sabía que si descansaba 1 o 2 horas, podrían hablar de otra cosa que no fuera la medicación y el ajetreo diario. Sonó el timbre e Isabel se dirigió lentamente hacia la puerta. Cuando abrió, Sofía estaba en el umbral con su habitual sonrisa cálida y una bolsa con la cena. «Isabel, ¿cómo estás?», dijo Sofía envolviéndola en un abrazo. El cálido abrazo de su amiga calmó por un momento el cansado corazón de Isabel. «Estoy bien», dijo ella. «Como siempre», dijo Isabel, obligándose a sonreír. Sofía se quitó el abrigo y entró en la cocina para empezar a cocinar. Mientras tanto, Isabel aprovechó la tranquilidad para sentarse en el sofá y recuperar el aliento. Observó a Sofía moverse por la cocina como si fuera su propia casa, ordenando las cosas y cortando las verduras para la cena. Isabel se sentía agradecida y cansada. Sofía siempre había estado ahí para ella, ayudándola y estando con ella. Sin embargo, mientras Isabel descansaba plácidamente, un pensamiento desagradable cruzó su mente. ¿Cuándo había sido la última vez que Miguel la había mirado amorosamente a los ojos? La pregunta la atormentaba, y por más que intentaba alejarla, resonaba en su mente. Al cabo de un rato, Sofía se sentó a su lado. «¿Has pensado en buscar ayuda profesional? Es muy doloroso para ti», dijo en voz baja, apoyando la mano en el brazo de Isabel. La sugerencia era bastante plausible, pero Isabel sacudió la cabeza con cautela. «No puedo, Sofía. Es mi marido. No puedo dejarlo con un extraño». «Lo sé», dijo ella, «pero también tienes que pensar en ti.
No puedes seguir llevándolo sola. Isabel asintió. Sentía que era su deber cuidar de Miguel, aunque eso significara perderse a sí misma en el proceso. A la mañana siguiente, después de poner el plato del desayuno de Miguel en la mesa, Isabel decidió consultar su correo electrónico en el ordenador. La casa estaba tranquila y Sofía no había vuelto hasta tarde. Para Isabel, aunque solo fuera por unos minutos, era uno de los pocos momentos en los que podía sentarse y desconectar de su molesta rutina. Se distrajo cuando abrió un mensaje de texto y recibió una notificación en el móvil de Miguel, que estaba sobre la mesa del salón. En la pantalla brillante se leía «Nuevo mensaje de Sofía». Isabel nunca comprobaba los teléfonos de los demás, y mucho menos el de Miguel, pero esta notificación la hizo recelar. ¿Por qué Sofía le enviaría un mensaje de texto directamente a Miguel? Debería haber sido un mensaje para ella, como siempre. Se sintió incómoda y se quedó mirando la pantalla, sin saber qué hacer. Finalmente la curiosidad y la creciente desconfianza se apoderaron de ella. Con manos temblorosas, cogió el teléfono, dividida entre la culpa y el deseo de averiguarlo. En cuanto abrió el mensaje, se le cayó el suelo bajo los pies. Te echo tanto de menos. No puedo esperar a verte esta noche. Isabel sintió que el aire le pesaba. Releyó el mensaje una y otra vez, intentando convencerse de que no era lo que parecía. Pero al revisar el historial de mensajes que Miguel y Sofía habían intercambiado, la verdad se reveló con una claridad brutal. No eran solo mensajes recientes, había un largo rastro de conversaciones llenas de confesiones, promesas y un amor que Isabel ya no encontraba en su propio matrimonio. Sofía, su mejor amiga y ayudante durante aquellos años oscuros, mantenía una aventura con Miguel a sus espaldas. Su traición golpeó a Isabel como una daga en el corazón. Por un momento, el mundo se detuvo. El reloj de pared seguía sonando, pero Isabel no lo oía. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, se desmoronó en un instante. Isabel intentó comprender lo que había leído, pero el dolor era tan agudo que era como si una fuerza invisible le oprimiera el pecho. Sentía que no podía respirar. Colocó con cuidado el móvil sobre la mesa, como si fuera un objeto peligroso a punto de explotar. Se levantó lentamente y se dirigió a la habitación donde estaba Miguel. ¿Cómo es posible? Isabel le cuidaba día tras día con todas sus fuerzas, pero él la traicionó en silencio. Sin dudarlo un segundo, Isabel entró en su habitación y lo echó. ¿Por qué lo has hecho? Fue todo lo que tuvo tiempo de decir antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas. Miguel la miró fríamente, sorprendido. ¿De qué estás hablando? Llegó su tono irritado, pero Isabel no pudo contenerse más. Lo sé lo de Sofía. La vi en tu teléfono. ¿Cómo pudiste hacerme esto cuando sabes todo lo que he hecho por ti? Isabel, todo lo que has hecho es controlarme. Todos estos años me has estado sofocando. No eres la mujer de la que me enamoré. Solo eres una sombra que siempre ha estado sobre mí. Las palabras de Miguel la golpearon como una bofetada. Isabel no podía creer lo que estaba oyendo y retrocedió. ¿Era realmente culpa suya? ¿Su lealtad le había mantenido a distancia? Pero pronto recobró la lógica. No, no era culpa suya. Lo había dejado todo por él. Había sacrificado su vida y sus sueños, y él la había traicionado. ¿Así que lo estás justificando? La voz de Isabel temblaba de rabia. ¿Estás intentando justificar lo que le hiciste a Sofía? Es mi mejor amiga. Tú, 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 tú. En ese momento Sofía apareció en la puerta de la casa. Cuando vio a Isabel de pie frente a Miguel, su sonrisa habitual desapareció y sus ojos se llenaron de lágrimas y de una rabia que nunca antes había visto. Sofía intentó apartarse, pero ya era demasiado tarde. Isabel la miró directamente a los ojos, con dolor y rabia mezclados en su mirada. Y tú también, Sofía. De todas las personas del mundo, tú lo eres, dijo Isabel conteniendo el nudo en la garganta. Claramente avergonzada, Sofía intentó defenderse. Isabel, eso no es verdad. Es que Miguel y yo, Miguel y yo nunca quisimos hacerte daño. Pero sus palabras eran vacías, sin la simpatía que Isabel había esperado, y solo aumentaron el dolor. La traición era completa. Las dos personas en las que Isabel había confiado todo
La habían destruido de la forma más cruel posible. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que no podía seguir en esa casa y de que no podía seguir sacrificando su vida por personas que no se preocupaban por ella. Con lágrimas en los ojos, Isabel se dio la vuelta. No tenía nada más que decir. Sabía que si se quedaba aquí un segundo más, su dolor se convertiría en una rabia que la consumiría por completo. Isabel salió de la casa sin mirar atrás. El eco de sus pasos resonó en el vacío de lo que había sido su hogar. Isabel no sabía a dónde ir ni cómo seguir adelante, pero una cosa era cierta. Su vida, su sacrificio, había terminado. El viento frío acariciaba el rostro de Isabel mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. El dolor seguía siendo agudo y se sentía como una herida que nunca dejaría de sangrar, pero las lágrimas se habían secado. Al salir de casa, se instaló en un pequeño piso de las afueras. Era modesto y casi vacío, pero al menos estaba libre de los recuerdos de Miguel y Sofía. Las primeras semanas habían sido insoportables. Isabel se despertaba cada mañana con una sensación de vacío, como si le hubieran arrancado una parte del alma. Durante días apenas comió ni durmió. Se limitaba a mirar por la ventana el fin del mundo, atrapada en su tristeza. Se sentía rota, sin saber quién era. Una mañana, tras otro sueño agitado, Isabel se sentó a la pequeña mesa de la cocina con una taza de café caliente en la mano. Tenía el móvil apagado delante de ella, y por un momento pensó en encenderlo y llamar a alguien. La sensación de soledad la abrumaba, sentía que nadie la entendía. Decidió salir a dar un paseo. Era lo único que podía hacer para librarse de la opresiva sensación de estar entre cuatro paredes. Las calles de su nuevo barrio eran tranquilas y estaban bordeadas de árboles que empezaban a perder sus hojas. El susurro de las hojas bajo sus pies era agradable, e Isabel se dio cuenta de que caminar era lo único que la reconfortaba. Mientras caminaba, encontró un pequeño parque. Había bancos, niños jugando y una calma que contrastaba con el caos interior que sentía Isabel. Decidió sentarse en un banco apartado y limitarse a observar. En este parque, en medio del ajetreo de la vida cotidiana, olvidó temporalmente su dolor y se permitió ser una simple observadora. También fue allí, en el parque, donde conoció a David. Cuando lo vio por primera vez, estaba jugando con un niño. Estaba lanzando una pelota e Isabel reía con una energía que no había visto en mucho tiempo. David tenía un aspecto relajado, el pelo ligeramente despeinado y una expresión amable. El niño, que más tarde supo que era su hijo Mateo, adoraba a Isabel. Isabel le observaba desde la distancia, intentando no perturbar sus juegos, hasta que una tarde Mateo se le acercó con la curiosidad de un niño. ¿Te gusta el parque?, le preguntó con una sonrisa inocente. Isabel se sorprendió por la pregunta y sonrió débilmente. Sí, es muy tranquilo, contestó ella, sin esperar que aquel simple intercambio desembocara en algo más. David se dio cuenta de que su hijo le hablaba y se acercó con una sonrisa amable. Siento si Mateo te molesta. Es muy curioso, dijo en tono tranquilo. Isabel negó inmediatamente con la cabeza. No, no me molesta en absoluto. Es muy dulce. A partir de ese día, David y Mateo hablaron constantemente. Al principio no eran largas ni profundas, pero sus breves conversaciones traían calidez a la vida de Isabel. David hablaba con sencillez, pero había algo en sus maneras que la hacía sentirse cómoda. Con él no sentía la necesidad de fingir u ocultar su dolor. David no conocía los detalles de su vida, pero parecía entender que ella estaba pasando por algo doloroso. Un día, tras semanas de encuentros casuales en el parque, David decidió abrirse un poco. Él e Isabel se sentaron en un banco mientras Mateo jugaba. Pero a veces es más fácil hablar con desconocidos que con la gente que te importa, dijo mirando al horizonte. Isabel le miró, esperando a ver a dónde quería llegar. Estoy pasando por un divorcio difícil, dijo él. Es duro no solo para mí, sino también para Mateo. Me esfuerzo por no dejar que afecte a Mateo, pero a veces creo que no es suficiente. Isabel escuchó en silencio. El sufrimiento era diferente, pero el sentimiento de pérdida y decepción era el mismo. En ese momento, Isabel sintió una profunda conexión con David. Yo también estoy pasando por algo duro, respondió Isabel. No por un divorcio, sino por salir de una situación muy difícil. No necesitó decir nada más.
David asintió como si entendiera sin más palabras. Después de aquella conversación, su relación cambió. No era una relación romántica, sino una conexión emocional basada en la comprensión mutua. Ambos estaban dolidos y trataban de recuperarse. No se conocían en profundidad, pero sabían que podían apoyarse mutuamente a través del dolor. Con el paso de los días, Isabel empezó a ver a David y Mateo como un pequeño rayo de luz en su propia oscuridad. Mateo, con su energía y curiosidad, le recordaba lo que significaba reír. David le ofreció su amistad sincera, sin juicios ni expectativas. Poco a poco, Isabel empezó a sentir que había algo más allá del sufrimiento que la había consumido durante tanto tiempo. Aunque su corazón seguía roto, Isabel empezó a ver un futuro en el que le esperaba la curación. Un paseo por el parque ya no era solo una escapada, sino una forma de volver a conectar con el mundo. Hablar con David la ayudó a sentirse viva de nuevo, y el amor inocente de Mateo le devolvió lo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. Hacía un mes que David y Mateo habían conocido a Isabel. Lo que al principio parecía una compañía casual se había convertido en una amistad que la reconfortaba. David se convirtió en una presencia constante en su vida, y junto a Mateo, Isabel sintió que su pequeño y solitario mundo se llenaba de momentos de risa y alegría inesperada. Aquella tarde, mientras Isabel miraba a Mateo jugar cerca de los columpios, David se sentó a su lado en el banco. Habían hablado muchas veces de rencillas pasadas, pero nunca habían profundizado en ellas. Había entre ellos una especie de promesa silenciosa. Se entendían sin discutir los detalles. Ambos estaban heridos, pero juntos empezaron a curarse. Mateo parece muy feliz hoy, dijo Isabel con una suave sonrisa, mientras miraba al risueño niño que jugaba con los otros niños. David asintió. Su mirada se suavizó al mirar a su hijo. Sí, ese niño es lo que me mantiene vivo. A veces no sé qué haría después de mi divorcio si él no estuviera, pero su sonrisa me hace sentir que la vida sigue. Isabel lo miró de reojo. Es un chico maravilloso. Y tú también, dijo un poco insegura. David rió suavemente, pero su tono era humilde. Lo hago lo mejor que puedo. Ser padre y madre no es fácil, pero Mateo me ha enseñado más de lo que yo nunca podré enseñarle a él. Un acogedor silencio flotaba entre ellos. Para Isabel, este tipo de conversaciones eran terapéuticas. David era como un amigo que nunca la presionaba, nunca la criticaba, simplemente estaba a su lado y comprendía el peso de lo que llevaba. A su lado se sentía vista y comprendida. Al cabo de unos minutos, David rompió el silencio con unas palabras que Isabel no esperaba. ¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? No es nada especial, solo una sentada rápida en casa. Mateo me ha estado preguntando por ti. Parece que le gustas de verdad. Isabel parpadeó, sorprendida por la invitación. En las últimas semanas solo se habían reunido en el parque, y el espacio abierto y familiar les hacía sentirse a gusto. La idea de venir a casa de David era un paso más íntimo, más personal. Dudó un momento, pero la cálida sonrisa de David y la idea de pasar una tarde tranquila con Mateo la convencieron. Me encantaría, respondió. Por la noche Isabel fue a casa de David. La casa era sencilla pero acogedora, llena de vida y calidez. La mesa estaba recién puesta, y Mateo correteaba por el salón con una energía contagiosa, anticipando la cena. Isabel no pudo evitar sonreír al contemplar la escena, sintiéndose parte de algo maravilloso por primera vez en mucho tiempo. La cena consistió en pasta sencilla y ensalada con aliño casero. Durante la comida, Mateo contó historias divertidas sobre el colegio que hicieron reír a los adultos. Isabel observó cómo David interactuaba con su hijo y quedó impresionada por su cercanía. Era evidente que, a pesar de las dificultades, David había creado un espacio seguro y cariñoso para Mateo. De repente Mateo miró a Isabel con curiosidad y dijo: «Es una pena que ya no hagas diseño». Isabel, que había estado concentrada en su plato, levantó la vista sorprendida. Hacía mucho tiempo que no hablaba de su trabajo como interiorista. Después del accidente de Miguel, esa faceta de su vida había quedado enterrada junto con sus sueños. Bueno, antes me encantaba, dijo sonriendo ligeramente. Me gustaba decorar habitaciones y hacer que la gente se sintiera cómoda. Le preguntó Mateo con la inocencia de un niño. Isabel guardó silencio un momento, pero sintió que la pregunta la golpeaba más fuerte de lo que esperaba.
David la interrumpió suavemente. Mateo, a veces la vida toma un camino diferente, pero eso no significa que no puedas volver a lo que amas. Isabel confirmó las palabras de David con una mirada. Al recordar lo mucho que le gustaba su trabajo, sintió nostalgia y dolor. Había renunciado a parte de su vida para cuidar de Miguel y ahora por primera vez se preguntaba si algún día podría recuperarla. Después de cenar, mientras Mateo jugaba en el salón, Isabel y David se sentaron a la mesa y hablaron en voz baja. David le pidió que hablara de su carrera y de proyectos anteriores, e Isabel se mostró reacia al principio, pero poco a poco se fue abriendo. Le habló de su amor por el color y las texturas, y de cómo se sumerge en la creación de ambientes en los que la gente se siente como en casa. David la escuchó atentamente, como si cada palabra que dijera importara. En ese momento, Isabel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Alguien la apreciaba por lo que era. Fue una sensación agradable, como si poco a poco fuera encontrando su identidad. La noche transcurrió tranquila. Isabel se despidió de Mateo y prometió volver pronto. Al salir de casa se despidió de David y sonrió involuntariamente mientras se dirigía a su piso. Algo en esta noche la hacía sentirse más ligera, casi feliz. Era el primer paso hacia un nuevo comienzo. Una nueva vida que, aunque todavía incierta, le daba algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Las semanas pasaron con una agradable sensación de estabilidad para Isabel. Las excursiones al parque se convirtieron en una rutina diaria, y cada día que pasaba sentía una creciente conexión con David y Mateo. Había algo en estar con ellos que le devolvía el sentido de pertenencia y la ayudaba a curar sus heridas lo antes posible. Isabel empezó a soñar de nuevo y a imaginar un futuro en el que podría volver a ser feliz. Aquella tarde, mientras caminaba hacia el parque para encontrarse con David y Mateo, sintió una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El viento otoñal aún traía un ligero frío, pero el cielo azul despejado le hizo sentir que, al menos ese día, el mundo estaba lleno de posibilidades. Cuando llegó al parque, David y Mateo estaban jugando cerca de los columpios como de costumbre. La risa de Mateo resonaba por todo el parque y la sonrisa de David era tranquila pero cálida. Al mirarlos, Isabel se dio cuenta de que empezaba a sentirse parte de algo nuevo. Isabel, cuando Mateo la encontró, gritó y se acercó corriendo, con una pelota en cada mano. Como si ya fuera un miembro más de la familia, Mateo la abrazó con naturalidad. David la saludó con su típica sonrisa amistosa, y caminaron juntos hasta su banco habitual. Al cabo de un rato, Isabel y David se unieron al juego de Mateo y empezaron a lanzarse la pelota. Había tantas risas y bromas que Isabel se olvidó de todo el dolor por el que había pasado. Parecía que por fin la vida le daba un respiro. Mientras jugaba, la pelota rodó de repente por la pista. Mateo persiguió involuntariamente la pelota. Isabel sintió como si el tiempo se hubiera detenido cuando vio a Mateo corriendo hacia la carretera, sin mirar nada. Un coche circulaba a lo lejos, sin exceso de velocidad. «¡Mateo, no!», gritó Isabel, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Antes de que pudiera reaccionar, David se abalanzó sobre su hijo. Con un rápido movimiento, agarró a su hijo por el brazo y tiró de él hacia un lado. El coche frenó, pero era demasiado tarde. El impacto fue inevitable. David empujó a Mateo fuera del coche, pero no pudo evitar el golpe. El sonido del impacto viajó por el aire como un trueno y paralizó a Isabel mientras veía a David caer al suelo. Todo sucedió en un instante, pero para Isabel el tiempo parecía fluir como a cámara lenta. Isabel corrió hacia David con el corazón palpitante y todo el cuerpo aterrorizado. Mateo estaba ileso, pero se sorprendió al ver a su padre tendido en el suelo. Isabel se arrodilló junto a David y lloró. Su respiración era superficial. Tenía la cabeza magullada y sangraba lentamente. Isabel sintió que el pánico aumentaba en ella, pero sabía que tenía que mantener la calma. El joven al volante salió del coche temeroso. Murmuró una disculpa y dijo que no había visto al chico. Pero Isabel apenas le oyó. Toda su atención estaba centrada en David, en su respiración intermitente y en el miedo a que pudiera ocurrir algo peor. Sacó apresuradamente su teléfono móvil y llamó a una ambulancia, intentando no perder los nervios. «Mateo, cariño, ven aquí», dijo Isabel con voz temblorosa, tirando del niño hacia ella,
que seguía mirando a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Los minutos siguientes parecieron horas. Llegó una ambulancia y los sanitarios atendieron rápidamente a David. Isabel y Mateo subieron aterrorizados al coche con él. Isabel recordaba el momento del accidente y no podía dejar de sentir impotencia, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que tenía que ser fuerte por el bien de Mateo, que en ese momento se aferraba a su brazo con miedo. Mientras esperaban noticias en el hospital, el silencio se hizo insoportable. Mateo seguía temblando e Isabel le rodeó con sus brazos. No era solo el miedo a David lo que pesaba sobre Isabel. El miedo a perder a otra persona se cernía sobre ella como una nube oscura. Por fin entró el médico a hablar con ella. David había sufrido una conmoción cerebral y un hueso roto, pero su estado era estable. Necesitará cirugía para reparar la pierna dañada, pero está fuera de peligro. Al oír esas palabras, Isabel respiró aliviada. El accidente había sido grave, pero David había sobrevivido. Mientras David estaba en el hospital, Isabel asumió un nuevo papel en la vida de Mateo. Durante los días siguientes, cuidó de Mateo, llevándole al colegio, preparándole la comida y ayudándole a superar los miedos que le había dejado el accidente. Isabel se había convertido en un pilar de la pequeña familia, y los recuerdos del cuidado de Miguel volvían a ella de vez en cuando. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era un sacrificio, sino un acto de puro amor. Isabel visitaba a David todos los días. Con cada visita sentía que el vínculo entre ellos se hacía más profundo y la cercanía crecía de forma natural. David se había debilitado debido a sus heridas, pero seguía agradeciendo a Isabel todo lo que hacía por él. Isabel no lo veía como un esfuerzo. Empezó a ver a Mateo y David como su propia familia. Una familia formada en la adversidad, pero que le proporcionaba más felicidad de la que había conocido en mucho tiempo. Unas semanas después del accidente de David, las cosas volvieron a un ritmo más tranquilo. David se recuperaba en el hospital y Mateo seguía conmocionado por el shock, pero con la ayuda de Isabel, volvía poco a poco a la normalidad. Sin embargo, aunque el mundo exterior parecía en calma, el mundo interior de Isabel estaba envuelto en un torbellino de emociones. Cuidar de Mateo durante este tiempo fue una experiencia muy importante, pero también le trajo recuerdos dolorosos. Las largas noches junto a la cama de David mientras veía cómo se recuperaba, le recordaban los años que había pasado cuidando de Miguel. Pero esta vez los sentimientos eran diferentes. Isabel se dio cuenta de ello. Mientras la lluvia seguía cayendo aquel día, Isabel decidió que era hora de enfrentarse a esos sentimientos. Evitó volver a pensar en una situación de ruptura por miedo a que los recuerdos la consumieran. Sin embargo, sabía que para seguir adelante tenía que aceptar su pasado. Decidió ir al hospital a visitar a David todos los días. Cuando llegó, Mateo estaba en el colegio e Isabel y David podían estar solos en silencio. Esa tarde, David se despertó y su cara estaba animada. Sin embargo, aún tenía la pierna escayolada y parecía un poco cansado. Isabel empezó a sentirse cómoda. Isabel dejó el abrigo en la silla y se sentó junto a la cama. David rió suavemente. Con tu tratamiento cualquiera mejora muy rápidamente. Me has salvado muchas veces. Isabel sonrió, pero no pudo evitar sentirse triste. Permaneció un rato en silencio, mirando por la ventana del hospital. Por fin se decidió a hablar. Estar aquí, cuidando de ti, cuidando de Mateo, me ha traído tantos recuerdos, empezó Isabel. David la miró sin interrumpirla. Recuerdo haber cuidado a mi ex marido Miguel. Le cortejé durante años, lo dejé todo por él y al final me traicionó. Me siento atrapada entre esos recuerdos y lo que siento ahora. David asintió lentamente, sin dejar de mirar a Isabel. Había aprendido a escucharla, sabiendo que necesitaba hablar, pero sin dar respuestas inmediatas. Pero creo que hay una gran diferencia entre cómo vivías antes y cómo vives ahora. Isabel esperó a que continuara. La diferencia es que no lo haces porque sea tu deber cuidar de alguien. Lo haces por amor, por pura conexión. Aquí no hay abnegación ciega, Isabel. Hay reciprocidad y respeto. No sé cómo agradecerte lo que haces por Mateo y por mí. Las palabras de David resonaron en el alma de Isabel y le trajeron una claridad que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba del brutal sacrificio que había vivido con Miguel. En el caso de David y Mateo,
No se trataba de sacrificarse a sí misma. Se trataba de estar ahí para ellos y apoyar su propio proceso de curación. Tienes razón, murmuró Isabel con la voz un poco baja. Cuando estoy con Miguel, siento que me pierdo. Con vosotros dos, siento que puedo ser más independiente. El silencio entre ellos era agradable y lleno de comprensión. David cogió suavemente la mano de Isabel y ella no se apartó. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba donde debía estar. ¿Has pensado en volver a trabajar?, preguntó David de repente, con curiosidad en la voz. Isabel le miró, sorprendida por la pregunta. Durante mucho tiempo había evitado pensar en una carrera como diseñadora de interiores. Sin embargo, bajo la influencia de los cambios que le habían ocurrido en las últimas semanas, la idea había empezado a rondar de nuevo por su cabeza. Isabel admitió: es como si una parte de mí se hubiera desconectado de todo esto. David la miró con una mezcla de apoyo y convicción. Isabel, tienes un talento increíble. Lo que hiciste en tu anterior carrera fue solo un intento de ver lo que podías conseguir. Pero esta vez puedes volver a hacerlo sin renunciar a ti misma. Isabel escuchó sus palabras y se sintió esperanzada. No como una cuidadora, no como alguien que había sido agraviada en el pasado, sino como una mujer con talento y potencial para rehacer su vida. David le mostró que aún tenía una oportunidad de reanudar su carrera, y en sus propios términos. Lo intentaré, dice Isabel con una leve sonrisa. Quizá haya llegado el momento de darle otra oportunidad a esta parte de mi vida. David sonrió, satisfecho con su respuesta, y el ambiente entre ellos se volvió más alegre y esperanzador. A medida que continuaban las visitas al hospital, Isabel y David empezaron a hablar más y más el uno del otro. David habló de su dolor, del divorcio y de la inseguridad que sentía en su relación con Mateo. Isabel se dio cuenta de que, a pesar de su angustia, estaba rodeada de personas que también experimentaban dolor. Al día siguiente, el sol brillaba cariñosamente mientras Isabel paseaba por el parque, cogida de la mano del pequeño Mateo. A pesar de la luminosidad del día, una nube de nostalgia e introspección descendió sobre ella. Los últimos días habían sido un recordatorio constante de lo mucho que había cambiado su vida, pero también de lo mucho que estaba aprendiendo a aceptar su nuevo camino. Mientras David seguía recuperándose, Isabel y Mateo pasaron más tiempo juntos y desarrollaron una conexión más profunda. Por curiosidad, Mateo se detuvo y recogió una hoja dorada que había caído al suelo. «Mira, Isabel, esta hoja parece una estrella», dijo emocionado sonriendo, y se la enseñó. Isabel sonrió, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Pensó en hablar con David para retomar su carrera. Se sentía preparada para volver a enfrentarse a una parte de su vida, pero una parte de ella aún arrastraba tras de sí las sombras del pasado. El miedo a que volviera a suceder, a entregarse por completo y perderse de nuevo, la mantenía ansiosa. Aquella tarde, después de llevar a Mateo al colegio, decidió pasar por una cafetería cercana para relajarse. Se sentó junto a la ventana, sorbiendo su café, y observó a los transeúntes en la calle. Era una sensación extraña, observar la vida mientras ella aún intentaba decidir su camino. Cuando empezaba a relajarse, una voz familiar rompió el silencio. «Isabel, ¿eres tú?». A Isabel se le encogió el corazón por un momento, y cuando levantó la vista, para su sorpresa, Miguel estaba de pie frente a ella. El aire de la habitación le pareció pesado. No le había visto desde que se marchó de casa tras enterarse de la infidelidad de su exmarido. Era la última persona que esperaba ver en ese momento. Miguel tenía la misma cara que ella recordaba, pero en sus ojos había una mirada diferente a la de antes, una mirada de cansancio y arrepentimiento. Isabel se quedó en silencio, intentando darse cuenta de su presencia, pero estaba paralizada por la sorpresa. «No puedo creer que te haya encontrado aquí». Miguel se sentó sin esperar invitación. «He estado pensando en ti», dijo. Isabel sintió una mezcla de emociones: rabia, tristeza, confusión. Pero su presencia delante de ella reabrió esas heridas. «¿Qué haces aquí, Miguel?». La voz de Miguel era más fría de lo que ella esperaba. Miguel bajó la mirada, sintiéndose incómodo. «Quería verte», dijo. «Quería pedirte perdón. Sé que no puedes deshacer lo que hice, pero quería decírtelo de verdad. No puedo dejar de pensar en lo mucho que te defraudé.
en lo mucho que te hice daño. Cada día me acuerdo de lo estúpido que fui. Las palabras de Miguel quedaron flotando en el aire, pero Isabel no sintió el alivio que había imaginado antes al pensar en ese momento. Lo que Miguel había hecho le había roto el corazón, pero él ya no era el centro de su vida. Había seguido adelante con su vida, había crecido, y aquel capítulo de su vida ya no tenía tanto peso como antes. No sé si el perdón cambiará algo, Miguel, dijo Isabel, respirando hondo. Lo que hiciste me destrozó. Me entregué a ti por completo. Y a ti. Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero las contuvo. Sofía y tú me traicionasteis de la peor manera posible. Miguel asintió, incapaz de mirar a Isabel a los ojos. Pero sobre todo siento que hayas tenido que soportarlo todo. Solo cuando te perdí, me di cuenta de lo maravillosa que eras, dijo Miguel con sinceridad, pero sus palabras no tuvieron el efecto que esperaba. En lugar de satisfacción, Isabel se dio cuenta de que ya no necesitaba su arrepentimiento. La vida seguía, y aunque la traición era dolorosa, ya no definía quién era. David, Mateo e incluso sus propios intentos de reiniciar su carrera eran la prueba de que podía curarse y construir una vida plena, pero no necesitaba el perdón para seguir adelante. He cambiado y no soy la misma persona que dejaste atrás. Tú también tienes que seguir adelante. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Se dio cuenta de que Isabel ya no era la mujer rota que había dejado atrás. Se levantó lentamente, comprendiendo que sus palabras no cambiarían el pasado. Espero que encuentres la felicidad que te mereces, Isabel, dijo y se marchó, dejando a Isabel sola. Mientras Miguel se alejaba, Isabel sintió un repentino alivio. La carga del pasado que había llevado consigo durante tanto tiempo por fin había empezado a disiparse. Ya no tenía que aferrarse a ese dolor ni buscar respuestas a su relación rota. El pasado había desaparecido y ahora, por primera vez, el futuro parecía completamente abierto. Esa noche, cuando visitó a David en el hospital, se sintió más ligera y segura de sí misma. David la miró con curiosidad. ¿Estás bien?, preguntó con su dulzura habitual. No hacen falta palabras para entender lo que Isabel había superado, pero su vínculo se hacía más fuerte cada día. Isabel miró a David a los ojos y se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que el perdón de Miguel. Había encontrado la paz y la oportunidad de empezar una nueva vida. Unos días después, David se incorporó en la cama y miró por la ventana al cielo despejado. Su recuperación era lenta pero segura. Cada día que pasaba parecía acercarse más a la normalidad. Isabel le visitaba todos los días, y cada vez sentía que su vínculo se hacía más fuerte. Pero esta mañana era especial. Isabel llegó al hospital con una sensación diferente. Conocer a Miguel hacía unos días había provocado un gran cambio en ella. Por primera vez en años, se sentía libre de la amargura y la tristeza del pasado. Claro, las cicatrices permanecían, pero ya no dictaban su vida. «Mira quién está aquí, Lauricam», exclamó David con una sonrisa cuando Isabel entró en la habitación. Mateo, que estaba jugando con un pequeño juguete en el suelo, corrió hacia ella y la abrazó emocionado. Isabel se rió y cogió a Mateo en brazos, sintiendo que su amor por él crecía cada día. «David», dijo, dejando a Mateo en el suelo de nuevo. «He oído que pronto te darán el alta. ¿Estás listo para ir a casa?» David sonrió, pero había una mirada de ligera preocupación en su rostro. «Estoy más que preparado para salir de aquí, pero tengo algunas ideas». Isabel lo miró con curiosidad y se sentó en la silla junto a la cama. «¿En qué estás pensando?» David respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. «Después del accidente, te ocupaste de Mateo, de mí, de todo. No sé cómo agradecértelo, pero no puedo evitar preguntarme cómo encajo en tu vida. No quiero que sientas que te estoy obligando a nada o que de alguna manera estoy llenando un vacío». Las palabras de David eran sinceras y vulnerables. Isabel sintió que su corazón se ablandaba aún más. Sabía que él también tenía miedos e inseguridades. Pero por primera vez, Isabel fue clara y concisa sobre lo que quería. «David», dijo Isabel, cogiéndole la mano con firmeza, «Mateo es un niño maravilloso, y tú eres un hombre maravilloso.
Todo lo que he hecho, lo he hecho porque he querido, no porque haya tenido que hacerlo. Lo que siento por los dos es algo real, genuino. David volvió a mirarla con alivio y calidez en los ojos. Isabel nunca había sentido la necesidad de explicar sus sentimientos, pero en este momento ya no podía ignorar lo que había entre ellos. Era una nueva vida, una nueva esperanza no solo para ella, sino también para David y Mateo. Y en cuanto a tu pregunta, añadió Isabel con una sonrisa, ese mismo día, David recibió el alta hospitalaria y regresó a casa. Isabel, Mateo y David se instalaron en su pequeña casa como una unidad informal, pero definitivamente unida. Incluso sin decirlo abiertamente, los tres sabían que eran una familia. No era exactamente una familia normal, pero era su familia. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que fueron definiendo su nueva vida. Isabel y David pasaron tiempo con Mateo en el parque, viéndole jugar, riendo juntos y apoyándose mutuamente en las actividades cotidianas. Sus vidas habían estado marcadas por la pérdida y la tristeza, pero cada vez sentían más que ahora estaban llenas de esperanza y amor. Un fin de semana, después de acostar a Mateo, Isabel y David disfrutaban de una cena tranquila, cuando la conversación giró en torno a los sueños y los planes de futuro. He estado pensando en lo que hablamos, mi carrera, dijo Isabel rompiendo el silencio. David la miró con interés, dándose cuenta de que era importante para ella. Creo que estoy preparada para volver a ser diseñadora de interiores. Es lo que me gusta y creo que es un buen momento para volver a empezar. David sonrió, claramente orgulloso de la decisión de Isabel. Sabía que podías hacerlo. Tienes mucho talento. El mundo merece ver lo que creas. Isabel asintió, sintiéndose más segura de sí misma que en años. Hacía tiempo que temía que retomar su carrera significara volver a una vida con Miguel, pero ahora se daba cuenta de que podía crear una nueva identidad, no solo con su pasión por el diseño, sino con la vida que había construido con David y Mateo. Isabel continúa emocionada. En primer lugar, quieren que les ayude con un pequeño proyecto. No es un gran trabajo, pero es un comienzo, continuó Isabel emocionada. David se dio cuenta de que la mudanza era un hito en el cambio de vida de Isabel. La apoyó en cada decisión y juntos se dieron cuenta de que este nuevo capítulo no era más que el principio. Una tarde, cuando Isabel estaba en el salón elaborando ideas para un proyecto de diseño, David se le acercó con expresión pensativa. Isabel, le dijo, hace tiempo que quiero hablar contigo de una cosa. Isabel le miró con curiosidad y expectación. David respiró hondo y continuó. No quiero meterte prisa, pero lo que siento por ti va más allá de la gratitud y la amistad. Lo que hemos construido aquí me hace sentir que he encontrado un hogar no solo para Mateo, sino para mí. Quiero que os convirtáis en nuestra familia. Las palabras de David resonaron en Isabel. Ella sentía lo mismo, pero tenía miedo de decirlo en voz alta. Ahora, después de escuchar la historia de David, se dio cuenta de que no había nada que temer. Habían pasado juntos los momentos más duros y ahora estaban preparados para aceptar lo que había entre ellos. Estoy de acuerdo, dijo Isabel, mientras cogía la mano de David. Vosotros dos os habéis convertido en mi familia. David sonrió, y en ese momento todo se aclaró para ambos. Una nueva vida, una nueva historia, definida no por el pasado, sino por las esperanzas y los sueños que compartimos juntos. El sol empezaba a ocultarse tras las colinas, y el pueblo estaba bañado por una cálida luz dorada. Isabel preparaba la cena en la cocina, mientras David y Mateo jugaban en el salón. Estaba acostumbrada a esta rutina tranquila y feliz. La vida que estaba construyendo con David y Mateo era sencilla, pero llena de significado. Mientras removía la salsa en la olla, se oyeron pasos. David apareció en la puerta de la cocina con una suave sonrisa en el rostro. «Huele bien», dijo apoyándose en el marco de la puerta. Isabel sonrió. «Es que la pasta es de otro mundo», respondió Isabel con modestia. Formaba parte de la nueva normalidad que estaban construyendo. David guardó silencio un rato, pero cuando Isabel lo miró, su expresión cambió, volviéndose más seria. «¿Estás bien?». Isabel dejó la cuchara a un lado y preguntó. Tenía curiosidad por ver cómo había cambiado el humor de David. Lo notó lentamente.
pero sus ojos estaban llenos de una emoción que Isabel no podía entender. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que hemos construido aquí, lo que siento por ti, Mateo, y lo que hemos construido juntos. Nunca pensé que podría volver a experimentarlo. Después de todo lo que he pasado, nunca pensé que encontraría a alguien como tú. Isabel se quedó helada, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Las palabras de David llegaron con una fuerza extraordinaria. Isabel, continuó él acercándose, no quiero que esta vida que hemos construido juntos sea temporal. Quiero que dure para siempre. Quiero que seamos una familia de verdad. Isabel lo miró con sorpresa y emoción en los ojos. El calor que había surgido entre ellos, el amor que compartía con Mateo, adquirió un nuevo significado en aquel momento. David, susurró con la voz ligeramente temblorosa. Sin perder tiempo, David metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. Cuando la abrió con cuidado, encontró un sencillo y hermoso anillo. El anillo no era llamativo, pero era perfecto para Isabel. Simbolizaba todo lo que les unía, todo lo que habían construido desde los cimientos. Isabel, puede parecer que tengo prisa. Cásate conmigo. Su voz era sincera, llena de amor. El mundo alrededor de Isabel pareció detenerse por un momento. Nunca había imaginado que, después de todo lo que había pasado, volvería a tener la oportunidad de ser verdaderamente feliz. El amor de David y Mateo había sido un regalo inesperado, y ahora, en ese momento, su futuro se abría ante ella. Isabel sonrió ampliamente, con lágrimas de felicidad en los ojos. Sí, respondió con voz temblorosa. Sí, David, me casaré contigo. La expresión del rostro de David expresaba una emoción indescriptible. Isabel dejó que las lágrimas de alegría corrieran por sus mejillas. Era un momento que no había podido imaginar hasta hacía unos meses, cuando todo en su vida parecía caótico y roto. Ahora Isabel estaba a punto de renacer, tanto con el hombre que la amaba profundamente como con Mateo, que ya se había convertido en parte de su corazón, como si siempre hubiera estado allí. Los tres pasaron el resto de la velada celebrándolo a solas. Al conocer la noticia, Mateo saltó de alegría al saber que Isabel formaría oficialmente parte de su vida. La cena se convirtió en una improvisada celebración de risas y ensoñaciones juntos, y Mateo le preguntó más de una vez si podía ser la niña de las flores en la boda. Isabel se rió, acariciándole el pelo. Eres una parte tan importante de todo. La pequeña familia pasó toda la noche hablando de su futuro juntos. Isabel estaba emocionada por el compromiso, pero sentía una profunda calma. No era solo el anillo y la boda lo que la llenaba de alegría. Dari y Raken. Una tarde cuando Isabel estaba en el parque con Mateo, pensando en cómo sería esta pequeña ceremonia, Mateo se le acercó. Isabel, cuando te cases con mi padre, ¿serás mi madre? La miró esperanzado. Isabel sintió que se le apretaba el corazón. Isabel ya lo consideraba un hijo en su corazón, pero no quería involucrarse en esta relación. Para Isabel, que siempre había respetado a su madre, este asunto representaba una nueva oportunidad de formar una familia en todos los sentidos de la palabra. Mateo, cariño, respondió ella, si quieres que sea tu madre, será un gran honor. Pero si quieres que sea tu madre, tu amiga o cualquier otra persona, siempre seré la indicada para ti. Mateo sonrió y la abrazó con fuerza. En ese abrazo, Isabel se dio cuenta de que había encontrado su lugar, no solo como pareja de David, sino como madre de Mateo, como una mujer que podía superar el pasado y afrontar un futuro lleno de amor y posibilidades. En la pequeña boda, todo fue exactamente como Isabel y David habían imaginado. En presencia de solo unos pocos amigos íntimos y familiares, se juraron amor eterno bajo un cielo despejado y una ligera brisa que disipó cualquier resto de dudas e inseguridades del pasado. Mateo se encargó de las flores y su entusiasmo fue evidente para todos los presentes. El vestido de Isabel era sencillo pero elegante y reflejaba perfectamente la vida que estaba a punto de emprender. No necesitaba nada extravagante, solo necesitaba la confirmación de que daba un importante paso adelante con el hombre que era su roca, su pareja y el amor de su vida. Cuando David la cogió de la mano durante la ceremonia, sintió la paz que siempre había buscado. Estaban construyendo algo real y duradero.
Después de la ceremonia, en lugar de una recepción fastuosa, Isabel y David optaron por una cena tranquila con sus otras mitades. La velada estuvo llena de risas, recuerdos compartidos y la emoción de saber que a partir de ese momento sus vidas se cruzarían oficialmente. Cuando cayó la noche y todos se fueron, Isabel y David se sentaron juntos en el jardín de su nueva casa bajo las estrellas. Mateo ya dormía en su habitación. Isabel apoyó la cabeza en el hombro de David y miró al cielo. No puedo creer lo mucho que ha cambiado mi vida en tan poco tiempo, murmuró Isabel. David le acarició suavemente el pelo. Te lo mereces, Isabel. Y Mateo y yo tenemos suerte de tenerte con nosotros. Isabel sonrió, pero a pesar de la felicidad de su corazón, le quedaba una cosa por hacer antes de poder cerrar por completo este capítulo de su vida. He estado pensando en Miguel, dijo de pronto, rompiendo el acogedor silencio. David no pareció sorprendido. Sabía que, aunque Isabel había sobrevivido a la mayor parte de su pasado, aún quedaban heridas que no cicatrizarían tan fácilmente. ¿Qué vas a hacer al respecto?, preguntó, dándole la oportunidad de hablar. Isabel suspiró. Miguel volvió a mandarme un mensaje después de vernos en la cafetería, disculpándose, pero nunca le contesté. No es que me sintiera mejor si le perdonara, no por él, sino por mí. David asintió, dándose cuenta de la importancia de este paso. Si crees que lo necesitas, te apoyaré. Isabel le miró y le agradeció su paciencia y comprensión. Sabía que David no estaba celoso ni preocupado por su pasado con Miguel. Al contrario, se dio cuenta de que hacer las paces con el pasado era la única manera de avanzar plenamente hacia el futuro. Al día siguiente, Isabel decidió contestarle. Abrió la ventana y respiró la brisa matinal en la habitación. La carta no era larga ni detallada, pero bastaba para decir lo que había que decir. Gracias, Miguel, por tu carta y tus disculpas. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de reflexionar sobre lo que pasó entre nosotros. Lo que pasé me enseñó mucho sobre mí mismo, mi capacidad de amar y lo que realmente necesito en la vida. No tengo nada contra ti, pero tampoco tengo nada que ofrecerte en términos de perdón o explicación. Hoy soy una persona completamente distinta. He encontrado una vida plena, rodeada de amor y esperanza, y estoy dispuesta a seguir adelante, ignorando las sombras del pasado. Te deseo lo mejor y espero que encuentres tu propio camino hacia la paz y la felicidad. Adiós, Isabel. Cuando terminó de escribir, se sintió liberada de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Envió la carta y se dio cuenta de que, con o sin respuesta de Miguel, este capítulo se cerraba para siempre. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeñas alegrías y momentos de tranquilidad. Isabel continuó con sus proyectos de diseño, trabajando desde casa, ayudando a Mateo con sus estudios y disfrutando de su creciente familia. Su carrera como diseñadora de interiores empezó a florecer de nuevo. Ya no se trataba de la perfección o de demostrar su valía, sino de disfrutar del proceso, de expresar su creatividad de forma auténtica. Una tarde, Isabel estaba dibujando en el salón cuando David se sentó a su lado con una expresión curiosa en la cara. David se sentó a su lado con una expresión de curiosidad. ¿Qué te pasa?, preguntó Isabel. David sonrió. Sé que estás intentando retomar tu carrera. Podríamos trabajar juntos y tú podrías abrir tu propio estudio de diseño y desarrollarlo a tu manera. Isabel le miró sorprendida. Tener su propio estudio era un sueño lejano que nunca había considerado una realidad. Pero con David a su lado, que siempre la había apoyado incondicionalmente, el sueño parecía de repente realizable. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó Isabel con una mezcla de emoción y nerviosismo. David asintió con decisión. Isabel, tienes unas capacidades increíbles. Puedes hacerlo. Sé que lo conseguirás. Las palabras de David encendieron el corazón de Isabel. Por primera vez sintió que no solo estaba construyendo una carrera, sino creando algo nuevo que la definiría. El cierre de su pasado le dio la libertad de soñar sin límites, y la confianza de David reforzó su creencia de que todo era posible. Ha pasado casi un año desde la boda de Isabel y David. La vida que estaban construyendo juntos parecía cada vez más estable y llena de amor. Isabel trabajaba duro en su estudio de interiorismo y la idea de David de montar su propio negocio se hacía realidad. Isabel se levantó temprano, ilusionada pero nerviosa.
Hoy iba a ser la gran inauguración de su estudio Espacios con Alma. Llevaba meses trabajando sin descanso, desde los primeros bocetos hasta el diseño final. Para atraer a sus primeros clientes, llamó a viejos conocidos, y su reacción fue sorprendentemente positiva. Las noches sin dormir y la dedicación estaban a punto de dar sus frutos. Mientras David, que siempre la apoyaba, preparaba el desayuno, Mateo ya se hacía llamar mamá. Hace unos años a Isabel nunca se le habría ocurrido. ¿Estás nerviosa?, le preguntó David, sirviéndole una taza de café. Sabía lo importante que era este día para ella. Isabel tomó un sorbo de café y sonrió. Un poco. No puedo evitar pensar en lo que pasó antes de llegar aquí. Esta investigación no es solo un trabajo para mí, es la prueba de que puedo volver a ser yo. No me estoy perdiendo en el proceso y estoy haciendo lo que amo. David la abrazó por detrás y la besó suavemente en la mejilla. Se te da bien. Estoy muy orgulloso de ti, Isabel. Hoy es el primer día de una nueva etapa para ti. Isabel suspiró y se relajó un poco ante sus palabras. Sabía que David contaba con su apoyo. Después de llevar a Mateo al colegio, Isabel se dirigió a su nuevo estudio. Estaba impecable, decorado con gusto y lleno de objetos que reflejaban su estilo personal. Era moderno pero acogedor, con toques artísticos que hacían que cada habitación fuera única. Isabel siempre ha creído que el diseño tiene tanto que ver con la estética como con la emoción, y quería que todos los que cruzaran el umbral del estudio sintieran eso. Poco después empezaron a llegar los primeros invitados, viejos conocidos, amigos y posibles nuevos clientes del mundo del diseño, llenaban la sala, admirando el espacio y felicitando a Isabel por su increíble trabajo. El ambiente era alegre, lleno de conversaciones y risas. Mientras saludaba a cada uno de ellos, Isabel reflexionaba sobre el camino recorrido. Isabel, esto es maravilloso, dijo Ana, una antigua colega, mirando una de las joyas que Isabel había elegido para el estudio. Veo que todo lo que tocas tiene alma. No es solo el nombre del estudio, es exactamente lo que haces. Isabel sonrió y sintió una emoción ante aquellas palabras. Había trabajado mucho para reflejar su esencia en cada rincón de su vida, y esas palabras significaban mucho para ella. Gracias, Ana. Este lugar ha sido un sueño hecho realidad para mí y estoy feliz de compartirlo contigo, respondió Isabel. Isabel pasó el resto del día sentada en una silla que ella misma había diseñado. Miró alrededor de la sala abarrotada, vio el brillo en los ojos de la gente cuando admiraban su trabajo y sintió una profunda gratitud. Había conseguido lo que siempre había soñado. Su éxito no se basaba solo en su carrera, sino en la vida que había construido con David y Mateo. Estaba reflexionando sobre ello cuando David y Mateo entraron en el estudio. Mateo corrió entusiasmado hacia Isabel. «Mamá, este estudio es increíble», exclamó mientras David se acercaba por detrás con una sonrisa de orgullo en la cara. Isabel se inclinó y abrazó a Mateo. Dio las gracias a su familia por formar parte de su vida y dar sentido a todo lo que hacía. «Me alegro mucho de que estés aquí, cariño», dijo Isabel. David le cogió la mano y le dio la fuerza que su presencia siempre le había dado. «Te dije que esto era solo el principio», le dijo David en voz baja. Isabel sonrió. Isabel sonrió. Ahora estaba segura de que podía afrontar cualquier reto, no solo el trabajo. La estabilidad emocional que había encontrado con David y Mateo era un pilar que la ayudaba a seguir adelante y a no temer el peso del pasado. A medida que avanzaba la velada y los invitados empezaban a despedirse, Isabel pasó un rato a solas, reflexionando sobre lo que había conseguido. Fue un logro indescriptible que le confirmó que podía recuperar su vida, volver a soñar y construir una vida plena, no solo una carrera. Sabía que no todo iba a ser fácil. Cada proyecto, cada cliente, plantearía sus propios retos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió menos ansiosa por el futuro. Sabía que se había enfrentado a lo peor y había salido fortalecida. Su amor por David y Mateo la sostenía, y el estudio que había creado no era solo una empresa, sino una extensión de lo que había aprendido, experimentado y superado. El invierno llegó con su frío característico, cubriendo la ciudad con una suave capa de nieve. La vida de Isabel había encontrado una paz que parecía imposible hace solo unos años.
Su espacio con alma y su estudio de interiorismo siguieron prosperando. Nuevos clientes acudían a ella cada día por su enfoque único, y su equipo, que empezó siendo pequeño, ahora había crecido. Aquella tarde, Isabel, David y Mateo decidieron dar un paseo familiar por el parque. El día era tranquilo. La nieve crujía bajo sus pies y el aire frío se volvía más fresco y vigorizante con cada bocanada. Mateo corría adelante, moldeando bolas de nieve, e Isabel y David caminaban cogidos de la mano, riendo y disfrutando del momento. Hacía más de un año que Isabel había tomado las riendas de su vida en sus propias manos. Había sido una serie de retos, pero ahora era más fuerte y feliz que nunca. Compaginar trabajo y familia había sido difícil, pero cada paso que daba con David y Mateo le recordaba que lo había conseguido. Mira a Mateo, está lleno de energía, dijo David con una sonrisa mientras miraba a su hijo. Isabel asintió, sintiendo el calor de la mano de David. Isabel, respondió él riendo suavemente. De repente Mateo se detuvo y corrió hacia ella, con las mejillas sonrojadas por el frío y los ojos brillantes de alegría. Vamos a hacer un muñeco de nieve, exclamó. Isabel y David no pudieron negarse, y juntos empezaron a hacer un muñeco de nieve. Fue una tarea sencilla, pero un momento especial en el que la familia compartió su pequeña alegría. Cuando el muñeco estuvo terminado, Mateo se quedó admirando su obra e Isabel se llenó de gratitud y pensó en todo lo que había pasado en los últimos años. Isabel se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su vida, de lo lejos que había llegado desde aquellos días oscuros en los que no había escapatoria. Había superado el dolor y la traición. Había aprendido a perdonar y había encontrado el amor verdadero que la hacía plena. Al cabo de un rato, Mateo volvió a correr, esta vez hacia los columpios del parque. David sintió que algo iba mal en el corazón de Isabel y la miró con el rabillo del ojo. ¿Estás bien?, le preguntó, acariciándole suavemente la mejilla. Isabel le miró con una sonrisa tranquila. Sí, estoy bien. Estaba pensando en lo lejos que hemos llegado. Hemos recorrido un largo camino, eso seguro, respondió David, envolviéndola en un cálido abrazo. Isabel cerró los ojos un momento y sintió el corazón de David latiendo en su pecho. Era un corazón que reconocía y amaba. Un corazón que le recordaba que, pasara lo que pasara, siempre había alguien ahí para ella. ¿Sabes? Isabel se separó un poco de él y le miró a los ojos. Hace unos años no creía que pudiera volver a ser feliz. Todo parecía roto. Mi vida, mis sueños, incluso yo misma. Sentía que no había forma de avanzar. David la miró con dulzura. No dijo nada y la dejó continuar. Pero ahora estoy aquí, contigo, con Mateo. Sabía que todo lo que había pasado, todo el dolor y las dificultades me habían traído aquí, a esta vida. A veces lo que parece el final es solo el principio de algo mejor. Isabel respiró hondo. No sé cómo agradecerte lo suficiente lo que hemos construido juntos. David sonrió y le besó suavemente la frente. Isabel, tú también construiste esto. Caminamos juntos, paso a paso, momento a momento, y te estoy agradecido por formar parte de mi vida y de nuestra vida juntos. Isabel le abrazó con fuerza. Realmente había sido un viaje difícil, pero cada uno de ellos la había traído hasta este momento. El dolor del pasado no la definía, sino que la hacía más fuerte. Ahora sabía que tenía la fuerza para superar cualquier cosa, porque había descubierto su fuerza y gracias a ella había encontrado un nuevo sentido a la vida. El sol empezaba a ponerse, coloreando el cielo en tonos naranjas y rosas. Isabel se separó de David y observó a Mateo balancearse en el columpio, su risa resonando en el aire fresco. Aquel sonido era la prueba viviente de que tenía una familia, una vida llena de amor y una tranquilidad que nunca antes había conocido. Estoy lista, dijo Isabel casi en un susurro. David frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Lista para qué? Isabel lo miró. En sus ojos ardía una luz que reflejaba lo que había aprendido y lo lejos que había llegado. Estoy preparada para todo, pase lo que pase. Pase lo que pase, estoy donde tengo que estar. David sonrió y por fin comprendió lo que ella quería decir. Isabel no hablaba solo de su vida familiar, de su carrera y de las dificultades que podrían surgir en el futuro. Hablaba de su mundo interior,
de su capacidad para afrontar cualquier obstáculo. Cuando los últimos rayos de luz del día iluminaban el parque, Isabel cogió la mano de David y caminó con él hacia Mateo. Porque he encontrado la felicidad que solo llega cuando me permito sanar, crecer y volver a amar. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, pon un like. Suscríbete a nosotros. Hasta la próxima. Cuidaros.